Vivir en espiritualidad no significa vivir en pobreza. Vivir en riqueza no significa no vivir en espiritualidad. Ya eres un espíritu. No requieres realizar varias prácticas específicas que hoy están de moda para entonces ser espiritual. Ya eres un espíritu. Ya eres ilimitado. Ya eres millonario. Ya existe la abundancia. Ya existe la riqueza. Lo que no existe es el equilibrio en ti. Lo que no existe es el reconocimiento o la remembranza de cómo es que el ego funciona. Lo que tal vez no exista es la práctica de cómo se puede vivir desde el alma, desde el ser, para que entonces todos esos velos de conciencia se vayan disipando y entonces tú puedas generar una mayor apertura y empieces a conectar con tu ser, con tu alma. Llamo velos de conciencia, no porque, ojo, no significa que tú seas un ser inconsciente. Significa que traes muchos velos. Cada uno es más sutil que el otro, porque todo tiene que ver con una espiral sistémica. Esto tiene que ver con tus dominios. No puede ser posible que tú te vivas muy abundante en una cosa y no abundante en la otra. Por eso es que nos vamos a ir a la raíz de todo esto. Nos vamos a ir al patrón de comportamiento, al patrón de tus pensamientos, para que cada velo de conciencia se vaya cayendo y vayas profundizando en una conciencia mayor. He escuchado que hay gente que dice que eres inconsciente. No, nunca puedes ser alguien inconsciente, porque desde el momento que ya estás aquí, Dios ya te proveyó de toda esa información. Él no es mala onda, el universo no es mala onda. Yo les digo que existe el camino cool, donde te la pasas chingón, donde disfrutas del gran buffet de la abundancia, con riqueza, con equilibrio, o te vives en el mundo culero, donde hay que luchar, esforzarse, cansarse, desgastarse, porque si no hay pena, no hay gloria. Qué desgaste, qué pesadez. La vida no es así. La vida es para el otro lado y ya estás dentro de ella desde el momento en el que abriste esta puerta y te has mantenido aquí. Felicidades por tu nueva vida, felicidades por vivir desde el alma, desde ese espíritu que no tiene que ver con esto fantasmagórico que algunos mencionan, no tiene nada que ver con lo esotérico, tiene que ver con lo tangible, con lo real. Es mucho más tangible vivir desde el alma que vivir desde el ego. El ego lo que únicamente nos genera es más caos mental. El alma nos genera paz y a partir de ahí podemos darnos cuenta que todos esos caminos y posibilidades siempre estuvieron abiertos para nosotros. Nos daremos cuenta que ese Dios y ese universo siempre han entregado amor de manera incondicional. Nos daremos cuenta que no está pasando algo realmente, que todo fluye y confluye al 100% a nuestro favor. Incluso aquello que tu mente lineal significa que solamente ves una arista, un puntito de una situación. Esto es erróneo. En realidad, nuestra mente es sistémica, es inclusiva y siempre está al tanto de todo lo que está sucediendo. El alma es esa brújula que te va a ir guiando paso a paso, no día a día, porque son muchas horas, paso a paso, momento a momento, para darte cuenta si resuenas con el lado derecho, izquierdo, enfrente, atrás.
Lo que hoy está sucediendo en diferentes partes del mundo no significa que ellos están viviendo algo kármico por sus vidas pasadas. Qué terrible sería pensar así. No significa que ellos se lo merecen porque apenas son almas nuevas, como he escuchado a algunas personas. No significa que ese país esté cargando con una energía negativa, porque eso no es así. Significa realmente que están viviendo bendiciones, solamente que aún no se han dado cuenta. No hay problema con nada de eso. La misma vida se va a ir encargando de irlos apapachando para que ellos despierten y conecten con su alma. Estamos aquí en esta vida para despertar el alma, para hacerle caso y vivir a partir de ahí. Si estás aquí, nunca va a ser porque ese Dios fue culero. Si estás aquí es porque ese Dios realmente es amoroso de manera incondicional. Lo que yo te digo es confía. Confiar significa con fe. F significa fortaleza, E significa espiritual, con fortaleza espiritual. La palabra fe suena muy rimbombante y muy intangible. Vamos a ir aterrizando todo. Fe significa fortaleza espiritual. Estás acostumbrado a vivir a través de la fortaleza mental, fortaleza intelectual. Sin embargo, no has tenido o no has experimentado al 100% los resultados que tú has anhelado. Entonces, tus patrones provienen desde el miedo, desde la escasez, desde el ego, desde la lucha, o provienen desde la abundancia, desde lo cool, desde lo chingón, desde esa fe, fortaleza espiritual. Hay leyes espirituales, leyes naturales que son sumamente importantes que tú vas a ir conociendo para empezar a modificar ese patrón del dinero, ese patrón de la abundancia. Es muy, muy importante que no alimentes esos pensamientos egoicos, porque justamente lo que hacen es no estimular tu visión de la riqueza. Entonces, vamos a siempre combinar el juego interior con el juego exterior. Existen las mejores herramientas del mundo para poder trabajar. Vamos a quitar incluso esa palabra de trabajar porque realmente significa tortura. Vamos a sanar todos esos pensamientos que no te han permitido conectar con la realidad de la vida. Para dominar el juego interior del dinero, hay que justamente saber jugar el juego del dinero externo. Hay un juego interior y hay un juego exterior. Lo más importante es que vas a aprender a sentir y pensar en rico para hacerte rico. Vas a empezar a crear el patrón financiero que va a estar programado para el éxito, que es exactamente lo que tú tendrás una vez que conozcas todos estos principios y hagas este trabajo o que hagas esta sanación. No es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar. Fíjate, lo que constituye tu mayor obstáculo es lo que crees que sabes y luego resulta que no es así. No vamos a enfocarnos a desprogramarte o a que desaprendas toda esta información. Lo más importante es primero que reconozcas de qué modo tus viejas formas de pensar y de actuar te han estado llevando exactamente donde hoy te encuentras. ¿Qué viejos hábitos son aquellos que no te han permitido conectar con tu realidad? Revisa cuáles son esas posibilidades que puede que no estén siendo congruentes con tu sentir, que no estén siendo adecuadas para ti. El ego son creencias heredadas que no fueron funcionando o que no funcionaron para aquellas personas y que bueno, finalmente por miedo
nuestros antepasados, nuestros antecesores o nuestros pares nos las comentaron. Nosotros en ese mismo sistema de percepción nos las creímos con base en los defectos de carácter o en el ego que nos jala más, y entonces las instalamos dentro de nosotros. Lo más importante es que empieces a confiar en todo esto que estás escuchando. Y hablando de confianza, hay un chiste que saqué de un libro que me parece sensacional y que quiero contarte. Se trata de un hombre que va caminando junto a un precipicio cuando de repente pierde el equilibrio, se resbala y se cae. Por suerte tiene la suficiente fuerza para agarrarse de la piedra que encontró en ese momento. Con la punta de los dedos toma esa piedra, esa roca, y mientras su cuerpo está colgando en el vacío, casi sin fuerzas, al final grita: ¿hay alguien ahí arriba que pueda ayudarme? Todo desesperado. De pronto se percibe una voz poderosa como un trueno y le dice: soy Dios, yo puedo ayudarte, tú suéltate y confía. A continuación se oye por parte de esa persona que estaba agarrándose de la piedra: ¿hay alguien más ahí arriba que pueda ayudarme? La lección de todo esto es sencilla. Si tú quieres pasar a un nivel superior de vida, tienes que estar dispuesto a desprenderte de algunos de tus antiguos modos de pensar y de incluso ser, y empezar a adoptar otros nuevos. Los resultados van a hablar por sí mismos. Tu patrón del dinero. Vivimos todos en un sistema dual. ¿Qué significa esto? Sistema dual es el sistema egoico. Pensamos que una persona está allá y nosotros acá, que hay una derecha, que hay una izquierda, que hay una arriba, que hay una abajo. Sin embargo, sentimos que entre ese allá y ese acá no hay nada. Hay como un espacio. Ese espacio, ese vacío como en el que muchas veces nos hemos pensado. Son esos polos opuestos en los que nos creemos que vivimos. Es importante que sepas que entre ese polo opuesto y el que tú estás considerando hay algo en medio. Ese algo en medio se llama Espíritu Santo. Santidad significa libertad. Espíritu, pues tú lo eres. Entonces, eso que hay allá está formado de espíritu, eso que hay acá está formado de espíritu, y eso que hay en medio está formado de espíritu. Ese espíritu o esos espíritus son libres. ¿Por qué? Porque son hijos del gran espíritu, son hijos del universo. Entonces significa que no estamos separados nada ni nadie de los unos, de los otros, de las cosas. Incluso las cosas tienen espíritu, las rocas tienen espíritu. ¿Por qué? Porque están hechas del gran espíritu. No hay manera de que tú te sientas o te pienses solo cuando conoces que en medio de todo es como esa amalgama que nos une a todos, es ese Espíritu Santo. Espíritu Santo tal vez lo conociste en alguna religión de algún modo. En realidad la palabra santidad, recuérdalo, significa libertad. Es eso a lo que tú vienes a la vida, a experimentarte con esa libertad. Libertad significa autenticidad. Y cuando tú traes un patrón del dinero que no te está dando esa libertad financiera, es porque estás siguiendo patrones de pensamiento que estaban relacionadas con esa jaula que tus antecesores y tú mismo percibiste y creíste que existían. ¿Te das cuenta que solamente es una falacia? Es una mentira que únicamente hay que deshacer para poder conectar y cambiar esos patrones de pensamiento, conectando con la verdad, las realidades del alma. Al igual que hay leyes externas del dinero, también hay leyes internas.
Entre las primeras hay cosas como liderazgo, como técnicas empresariales, finanzas, administración financiera, muchos de estos temas que suenan muy ribombantes y que seguramente hay personas a las que no les encanta ni siquiera escuchar esto porque suena súper complicado. Tal vez has escuchado a mucha gente, incluso en los comerciales, que hablan de estrategias de inversión. Y suena tan complicado cuando utilizan sus tecnicismos, suena tan complejo que entonces todo eso pues no se lleva a la práctica porque pues suena inalcanzable. Solamente aquellas personas que lo estudiaron y que nacieron para eso o que les encantó, así pensaríamos, son aquellas personas que podrían vivir en abundancia financiera, en riqueza. Y no es así. Todo esto va a ser explicado de manera muy práctica. Sin embargo, lo más importante es el juego interior. Te decía que hay juego exterior y juego interior y que entre los dos requiere haber un equilibrio. El juego interior es todavía más importante. Es como si una persona que cuenta con las herramientas físicas, un pintor, cuenta con la brocha, cuenta con la pintura, cuenta con las horas, la experiencia y entonces lo hace. Sin embargo, no sabe quién está haciendo en ese momento, no haciendo. El hacer lo conoce, pero no sabe quién está haciendo y para qué está realizando esa actividad y si le está llevando hacia su más alto bien, hacia su elevación de espíritu. Tal vez pienses, pero es un pintor. No importa. El alma, no importa qué te dediques, lo más importante es lo que el alma te esté indicando. Puede ser que estés pintando, puede ser que estés llevando actividades como el gran empresario y te sientas sumamente desdichado. Y puede ser que vivas esas mismas actividades y sientas cómo eso está elevando tu espíritu. Ahora, ojo. No se trata, como he escuchado a mucha gente, que todo el tiempo hay que ser optimistas y que a todo hay que encontrarle su punto positivo porque todo tiene su lado positivo y la actitud es lo más importante. Sí, pareciera entonces que tenemos que forzarnos a vivir cosas que no nos encantan, aunque nuestra alma no nos diga que va por ahí, porque nosotros sí o sí tenemos que forzar a nuestra mente a que nos encanten las cosas y a encontrarle una actitud positiva. A mí eso, hay un autor que seguramente han escuchado, que eso le llama positivismo pendejo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pendejo significa dejar pendientes, no es una grosería, es dejar pendientes. Entonces, positivo pendejo es positivo, ser positivo y dejando las cosas pendientes, y entre ellas lo más pendiente y lo más importante eres tú. Entonces, aunque no me encante estar en esta relación de pareja, aunque no me encante estar en esta familia, aunque no me encante vivir en este lugar, aunque no me encante lo que estoy ganando, aunque no me encante estar trabajando o viviendo lo que estoy viviendo, yo tengo que encontrar un positivismo pendejo y aceptar que eso me tiene que encantar. Y quién sabe por qué me siento vacío o vacía. ¿Cómo voy a vivir la abundancia y la riqueza? ¿Cómo voy a experimentar lo ilimitado y lo grandioso de mí si solamente me concentro en vivir en esa capacidad mental pendeja? Dejándome a un lado, dejándome como un ser pendiente. O sea, no me estoy dando mi lugar, mi respeto. Y no depende de los demás. Habrá cosas que no me encanten por hoy. Y si no me encantan, pues no las vivo. Habrá cosas que sí me encanten. Y entonces lo más importante es dejarte guiar. Porque el alma te va abriendo todos los caminos para esa abundancia y esa riqueza. Y no es necesario que te vivas años y años sufriendo por una situación, porque el alma lo puede realizar si es que te dejas guiar en un mismo día. Claro, pero como no confiamos, como no confías en ese Dios, en ese ser superior, porque pues no lo conociste desde pequeño,
pues obviamente da miedo y dices como el chiste, ¿cómo es que yo voy a confiar? Si todos me dijeron que tengo que actuar de determinada manera, que tengo que ser el proveedor de todo el mundo y el salvador de todo el mundo y vivir donde no me encanta, pero vives en esta vida para vivir lo que te encanta, no lo que te guste. Pero es que esa persona, ¿cómo es posible que me encante si es de otro estatus social? ¿Y qué? ¿Qué chingados que sea de otro estatus social? Si hay realmente una resonancia desde el alma, no desde la sexualidad, no desde la calentura, no desde la conveniencia, no desde el alma. ¿Cómo sabes que estás siguiendo el camino del alma? Porque te da paz, porque sientes como tu espíritu se va elevando. Lo más imprescindible es quién estás siendo hoy. No basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo. Lo más importante es que seas la persona adecuada en ese lugar adecuado en el momento justo para ti. Entonces empieza a reflexionar sobre esto. ¿Quién eres tú hoy? ¿Cómo es que estás pensando? ¿Piensas a partir del miedo o desde la paz? ¿Cuáles son esas creencias que te están limitando? ¿Cuáles son esos hábitos y rasgos de tu carácter que no permiten que tú abras esa conciencia, que no te sueltes y que te rindas? ¿Cuáles son esas creencias que tú imaginas, piensas o incluso que tal vez los papás te dijeron es que tienes que verte de tal manera y realizar ciertas actividades porque con eso vas a llamar la atención de los demás? Si ellos creyeron eso y les funcionó desde el alma, qué maravilla. Seguramente no fue así. Seguramente te pasaron ese conocimiento desde el miedo para que entonces a ti no te pasara nada. Sin embargo, te está pasando porque no estás llegando a esa economía, a esas relaciones maravillosas y lo único que va a generar es esa autoexigencia de forzar a esa alma. Sin embargo, el alma siempre es más fuerte que el ego, la luz siempre es más fuerte que el ego y va a ponerte esos saltos. No significa que a los 50, 60 años, porque ya eres grande, te tienes que enfermar. No, tú estás escogiendo enfermarte porque no te está gustando la vida que estás llevando. Es lógico. Ese no es el camino es el del alma, viviendo una vida abundante y financieramente generosa. ¿Qué grado de confianza sientes hacia ti mismo? ¿Cómo es que te estás relacionando con los demás? Y no le pongas una calificación de bien o mal. No es necesario que mandes tus ejercicios a nadie. Solo tú sabes. Sé honesto, sé honesta. ¿Cuánto confías realmente en los demás? Porque si no confías en los demás es porque todavía no logras confiar en ti y está bien. Estás en un proceso. Lo más importante es que te vayas dando cuenta de qué está pasando dentro de ti. ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de esa preocupación o de todos esos inconvenientes? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen siempre una parte fundamental de lo que determina tu nivel de prosperidad. Y con esto no te estoy diciendo tache, por ahí no vas, jamás. El ego siempre te va a decir que eres culpable, que no fuiste suficiente, que hay que realizar las cosas de manera diferente. No nos vamos a ir por ahí. Nos vamos a ir justamente a que reflexiones y que sientas. Nos vamos a ir al otro lado. No vamos a analizar y hablar de todo lo desdichado que ha pasado en tu vida. Eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque al ego le encanta hablar de eso. Le encanta hablar de todo el drama que hay en tu vida. Y entre más lo platiques, ¿qué crees? Que tu ego empieza a crecer y no sanas. La sanación se siente, la sanación no se habla. La sanación se siente y se libera. De eso hablaremos después. La clave del éxito es elevar tu propia energía, como en muchas ocasiones ya te lo he comentado. Existe una energía densa o una energía baja y una energía alta. Si tú estás en esta energía alta, no significa que vas a jalar esa energía, sino que se van a empezar a quitar más de estos velos de conciencia que te he mencionado. Y entonces, justamente vas a enfocarte, vas a resonar con esa gente
que está en esa misma frecuencia que tú. Probablemente de la noche a la mañana ya no quieras estar en un cierto lado o con cierta gente, y no porque le pongas etiquetas de que ellos están haciendo o no algo, sino porque ya no están en esa misma frecuencia vibratoria. Entonces el objetivo es que tú siempre mantengas una energía alta. Esa energía alta no es con una actitud positiva pendeja. Esa actitud alta o esa energía alta se trata de conectar con lo que tu alma te está indicando. Tal vez tu alma, que te da paz, te dice muévete de ahí, pues muévete. Si te dice quédate, aunque tu mente te diga que no, siempre le vas a hacer caso a tu alma. Has oído seguramente hablar de personas o empresarios, empresarias que de la noche a la mañana perdieron todo de manera económica, que tenían mucho dinero y que después lo pierden, o que tenían excelentes oportunidades, empezaban bien y que después algo sucedía y que se iban a la baja. Lo que sucedía es que sabían generar dinero, pero no sabían cómo experimentarlo desde dentro de ellos mismos. Como te dije, las leyes naturales siempre son más poderosas, más importantes, y son las que van a poner pues ese alto amoroso para que no te desboques y no te caigas y te rompas todo. Aún así, si te enfermas y te rompes todo, esos espacios no son porque tú te lo mereces y porque caíste en esa autoexigencia y otra vez esa culpa. En realidad, la culpa no existe. Todo eso sucede porque amorosamente te están dando quietud, te están dando serenidad para que vuelvas a conectar con esa energía superior, y para que entonces recuerdes que lo más importante es vivir desde el alma, desde el espíritu. Como ya sabes y ya te lo comenté en los otros audios, el alma es una USB con toda tu información de esas experiencias vividas que solo tú conoces. Puede que las recuerdes o no, sin embargo tu alma sí las recuerda. Existen las leyes espirituales. La mayoría de la gente en el mundo sencillamente no piensa o no posee la capacidad interna necesaria, o esta fortaleza espiritual o esta fortaleza interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero. Incluso hay estadísticas importantes en las que mencionan que estas personas que se ganan la lotería, cuando la reciben, algunos se empiezan a enfermar porque no saben qué hacer con tanta energía de ese calibre, con tanta fuerza, porque no cuentan con un poder interno para saber cómo canalizar esa energía. Y entonces lo que sucede es que vuelven a la situación que les resultó cómodo manejar. Entonces tenían mucho dinero, lo empiezan a malgastar y después vuelven a su punto central porque no saben o no piensan que tienen una capacidad diferente, porque sus patrones raíz no están siendo trabajados, siguen siendo desde el miedo. Aun cuando algunos millonarios que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, cuando cuentan con un patrón financiero, con un patrón de dinero ya muy establecido, sabiendo equilibrarlo con la riqueza y viviéndolo desde la abundancia, no importa si es que lo pierden, van a volver a generarlo porque ya cuentan con todas las raíces. Entonces es como un calibre, ¿no?, con el que vamos a empezar, o con lo que cada persona financieramente y abundantemente se mide. La mayoría de las personas están puestos mentalmente para generar miles, no millones de pesos, dólares, euros. Se les hace algo enorme tan solo pensar en eso. Algunas personas incluso están en su mente creyendo que están listas para generar cientos, ni siquiera miles. Y otras personas que están en una posición más abajo se encuentran congelados y no tienen la más mínima idea de por qué, se encuentran estancados. La realidad es que la mayor parte de la gente en el mundo no alcanza su pleno potencial. Recuerda, eres un ser ilimitado porque eres hijo del Gran Espíritu.
significa que tu alma contiene toda la información y que lo único que hace falta es empezar a remembrarla, que no tienes que estar estudiando, sino resonando con toda la información y llevándola a la práctica, que si tú sigues a tu alma, entonces pues llegarán las personas con una alta frecuencia, si es que tú estás en ella, para entonces con esa resonancia empezar a darte cuenta quién eres en realidad y empezar a corregirlo desde la luz y no desde el miedo. ¿Te fijas cómo todas las piezas se van uniendo? La mayoría de las personas no son prósperas. Y hay investigaciones que demuestran que hay personas que ni siquiera saben cómo disfrutar de esa libertad financiera o libertad en abundancia cuando ya se les está presentando. Que en ese momento, ya que lo están viviendo, les gustaría poseer más y más y más, y pretenden, o su mente les dice que en realidad eso no es felicidad. Empiezan como a autosabotearse ante todas estas situaciones, y la razón de toda esta situación es porque la mayoría de la gente está no siendo consciente de su propio proceso. Están más dormidos que despiertos del alma. Tal vez has escuchado esta frase del despertar del alma. Tú estás aquí porque yo me enfoco justamente a despertar el alma de la gente, para que entonces, no porque el alma esté dormida, sino porque la gente en su mente no está consciente de que existe un alma que los está guiando ya con toda la información. Qué gran descubrimiento, qué gran tesoro ya está existiendo en tu vida para que estés aquí, que conectes con todo esto. La gente está como dormida. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida y se basan tan solo en lo que ven, en lo que es tangible, y no se dan cuenta que los resultados realmente tienen que ver con las raíces de todo lo que hay en su actuar. En la vida, a nuestros frutos, a nuestras consecuencias o resultados se les denomina nuestros resultados. Sin embargo, pensamos que no son suficientes o son demasiado pequeños o no saben bien esos frutos porque nuevamente nuestra raíz está siendo de miedo, de ego. Lo más importante son esas semillas y esas raíces que nosotros estamos sembrando o que no nos hemos hecho conscientes que están sembrados dentro de nosotros y que generan esos resultados insatisfactorios para nuestra vida. Siempre lo que hay bajo el suelo es lo que crea aquello que está encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Entonces, hay personas que piensan que para cambiar lo visible antes debes de transformar lo invisible. Y ¿sabes qué? Es cierto. Eso invisible, como tú crees o como a ti te han dicho, que como no es tangible, no existe, o dudas de su existencia, pues es como empezar a dudar de la existencia de la luz, porque no la estás viendo. Solamente prendes el foco o la luz y ya luego aparece. Sin embargo, si tú metes tus dedos al enchufe, pues te vas a sentir los toques. Lo invisible es realmente aquello que te va a dar pauta a lo visible. Si tú quieres cambiar lo visible, antes tienes que transformar eso invisible. Según toda esta experiencia que yo te he contado, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que tú puedas ver. ¿Por qué? Porque vivimos en las leyes de la naturaleza. La naturaleza es sabia. Las leyes espirituales, las leyes del espíritu, que realmente nuestro espíritu es el 100%, pero si lo pusiéramos de manera científica es un 94% y un 6% solamente el cuerpo. Estaríamos yendo en contra de las leyes de la naturaleza cuando estamos manteniendo patrones financieros demasiado incongruentes con nuestra alma. Lo que hay debajo del suelo crea lo que está encima de él. Eso significa que lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos encima de ella, somos un todo. Y ese todo, si tú volteas y empiezas a prestar atención, tiene que ver con abundancia. ¿Cómo es posible que la naturaleza sea abundante? Hablando desde el cielo, los árboles, cualquier ser, todo es abundante y tú, solo tú te creas escaso.
En la siguiente clase vamos a hablar de técnicas específicas con las que vamos a iniciar. Gracias. Que tengas un excelente día.